chicos, nosotros nos quedamos acá porque tenemos que analizar la victoria de Estados Unidos. Acaba de terminar el partido 2-0. Fue victoria para los de Mauricio Pochettino. Otra victoria más en este grupo después de ese 4-1 frente a la selección de Paraguay. Paulo, ayer hablábamos justamente y me decías que no te sorprendía o no te impresionaba quizás los automatismos que utilizaba esta selección de las barras y las estrellas en la Copa del Mundo. Parece nuevamente cumplir con esa gesta, el control dentro del medio del campo, con la presión para ellos en cuanto a pelota y demás, buscando la victoria y terminan encontrándola frente a esta selección de Australia. Así es, un partido muy sólido, sobre todo el primer tiempo, donde entraron con mucha agresividad, con McKennie, con Tillman, manejando muy bien el medio campo junto con Adam, y mucha presencia en el último cuarto en los costados, ¿verdad? Con Dent y Robinson. Yo creo que muy bien, la presión tras pérdida excelente. Y cada partido pues van creciendo en su rendimiento. El segundo tiempo pues bajaron un poco, pero también porque Australia pues buscó un poco más salir hacia el frente para acortar distancias, pero en términos generales el equipo de Estados Unidos pues muy bien en cuanto a todas las fases, en la fase defensiva, en la fase ofensiva. Si tenemos que ponerle quizás, Meli, una mayor puntuación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a los jugadores de la selección de Estados Unidos, definitivamente creo que la balanza se inclinaría hacia un Freeman, ¿no? Ese lateral de la selección de Estados Unidos que aprovechaba cada espacio que le daba a Australia para proyectarse, para ir hacia adelante, quizás con un fútbol más vertical, molestando justamente en ese sector a esta selección de Australia y poniéndolo en complicaciones constantes. Sí, sobre todo en esa línea de tres que ha estado trabajando Pochettino, donde él queda así muchas veces como lateral, a veces como ese central por derecha, y hoy consiguiendo uno de los goles. El otro terminó siendo un autogol, creo que también ahí la fortuna de Estados Unidos, pero porque lo generaron, o sea, porque lo ocasionaron, el error del rival con esas entradas al área rival, con esas diagonales, con esos centros, con ese peligro, con otro hombre también que genera mucho peligro como lo es Folarin Balogun, que hoy no marca, pero sí que participa mucho en las jugadas en ataque. Y creo que también en el caso de Popovic, no sé si toma una decisión equivocada al no poner a Irankunda, quien había sido el futbolista más desequilibrante en el partido anterior, donde incluso marcó uno de esos goles. Hoy entra de cambio, empieza a generar un poco de peligro, pero creo que Estados Unidos ya estaba muy bien asentado en la cancha. Quizás teniendo un poco más de minutos hubieran podido al menos descontar en el marcador, ¿no? Pero en términos generales, Estados Unidos cumpliendo y sin Christian Pulisic, que hoy no estuvo disponible por una molestia. Y justamente hacia allá me quería ir, Mau, porque Pulisic no participó o no estuvo en este encuentro por una molestia en su pantorrilla, es lo que lo mantiene alejado de participar en el partido de hoy, pero un Pulisic que, si recordamos el partido anterior, fue quizás de las piezas claves, ¿no?, para esta selección de Estados Unidos. Una selección de Estados Unidos que hasta antes de la Copa del Mundo nos dejaba dudas, incluso nos ponía a analizar con qué va a salir Mauricio Pochettino. Parece que todo eso queda atrás, teniendo resultados como los que está teniendo ahora. Se está afrontando de una manera distinta la Copa del Mundo, por lo que estamos viendo para Estados Unidos, un equipo mayor enchufado, un equipo que no es ni la sombra de aquel partido que pierde por goleada en mismo territorio norteamericano frente a la escuadra de Bélgica. ¿Te acuerdas? Que todos decíamos, wow, Pochettino no pega una dentro del equipo de Estados Unidos, y parece que hoy le ha dado en el clavo. Pensamos que no iba a llegar al Mundial. Comprometido, la manera... Claro, pensamos, exacto, porque ha sido muy criticado, porque todo mundo de los consagrados del fútbol de los Estados Unidos, de la selección, que han hecho muy buen trabajo y que ahora pues son analistas. El caso de Alexis Lala, de Marcelo Balboa, de Kobe Jones, de Landon Donovan, de Bocanegra, de Reina, es decir, de aquellos grandes jugadores que ha tenido la selección de Estados Unidos, criticaban el trabajo. Es que los jugadores de Mauricio Pochettino, sí se lo tomaron en serio ahora. Sí. Exactamente, entonces alguna tecla, alguna fibra tuvo que haber tocado Pochettino. Totalmente. Para que los jugadores también estén acatando, estén prácticamente muy lúcidos a la hora de enfrentar
Y esto creo que es una muy buena respuesta para Pochettino, que ahora, sin Christian Pulisic, termina siendo un muy buen partido, termina ganándolo en el primer tiempo, un gol que no había sido contado, tuvo que ir a chequear prácticamente el VAR en la anotación de Freeman y termina valiendo porque pues tenía por ahí la ventaja de que no estaba adelantado del todo. Así que en ese aspecto había una habilitación, gana bien frente a una Australia que nos había sorprendido en el primer partido, pero que ahora no le puede jugar igual a Estados Unidos, que parece que todos los jugadores andan jugando a revoluciones extremas, ¿no? Parece que les está sirviendo el jugar en su casa, el conocer el terreno, Gio, y el quizás cambiar ese chip, porque a ver, recordemos que este proceso de Estados Unidos, sabiendo ya que la Copa del Mundo 2026 iba a ser en su territorio, el único objetivo era quizás, y que sigue siendo, tomando en cuenta los resultados que tiene ahora, llegar hacia adelante o ir hacia adelante, y por qué no, estar en ese octavo juego. Sí, una relación importante de 6-1. Recordemos aquel gol que marca Paraguay en un intento de levantarse, de darse ese ponche anímico que no le sirvió para mucho a los de Lechuga Alfaro. Y ya luego estos otros 2 goles te suman 6. Obviamente tuvo más disparos, tuvo más llegadas de lo que logró concretar. Bien lo decía Meli, ese primer gol prácticamente es un autogol, pero el mérito está en el desborde por la banda izquierda, el centro templado y bueno, la mala suerte del central australiano. Yo creo que este Estados Unidos tiene tintes interesantes y en definitiva se le reconoce una actitud diferente a los jugadores. Más allá de que al final Pochettino termina cambiando a Pepi por Berhalter y también Balogun no tiene la mejor calificación, más allá de que corrió y tuvo mucho desgaste, también termina saliendo antes de tiempo por Bright. Creo que son los únicos 2 jugadores que me quedan un poco a deber precisamente por eso, porque tenés la mayor parte del tiempo la pelota y necesitas ser un poco más incisivo. Los 2 goles pienso que le salieron un poco baratos a Estados Unidos. Es que no es el mismo Ricardo Pepi que empezó en FC Dallas cuando él empezó a tener minutos. Wow, tenía un nivel, exactamente. Sí. Me sigue quedando de deber desde que dio ese pequeño paso también en el fútbol europeo y no fue el mismo que empezó en el FC Dallas en la MLS en su momento, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Pablo, hablaba Gio, Meli también lo mencionaba, el caso de Balogun, que si bien hoy no participa o hoy no anota, no convierte goles. Y a ver, hay una realidad y es que a los delanteros se les cuestiona o se les mide por los goles que haga. Pero más allá de eso, quizás estuvo muy participativo dentro del terreno de juego, presionando al central o a esos centrales de esa línea baja de la selección de Australia. No convierte, pero termina participando y convirtiendo o creando jugadas peligrosas. Así es, cuando se tiene un jugador de esas características y que constantemente está desmarcándose hacia los espacios, pues abre la posibilidad para otros compañeros para que puedan recibir entre líneas, por ejemplo. Si él está constantemente desmarcándose hacia los espacios, va a alargar el equipo y ahí es donde encuentran tanto McKennie o como Tillman encuentran el balón entre líneas. El primer gol fue producto de un buen movimiento de él, lo encontraron, se fue al espacio, tiró el centro y vino el autogol. Así que en algunas ocasiones pues sí, no se va a anotar, no va a ser un juego vistoso, pero los delanteros a veces tienen la responsabilidad de ese trabajo en equipo para abrir espacios para otros compañeros. Ahora, se le viene una tarea quizás también complicada, ¿no? Para Pochettino, ese último partido enfrentando a la selección de Turquía, que hoy más tarde se va a medir frente a Paraguay. Va a ser también interesante saber cómo llegue Turquía, Meli, a este enfrentamiento, para así saber qué tanto va a poder hacer Pochettino, si va a querer rotar, o si va a querer quizás darle descanso a algunos jugadores o demás. A ver, esto es una Copa del Mundo y acá hay algo bastante curioso, y es que Estados Unidos históricamente nunca había ganado su segundo partido de Copa, de fase de grupos en una Copa del Mundo. Yo creo que termina rompiendo con eso y queriendo continuar con ese buen andar. Sí, yo creo que va a depender mucho de lo que pase justamente en el otro partido, porque cierran precisamente los 2 equipos llamados quizás a pelearse esos puestos. Paraguay pensábamos que iba a hacer algo más. Obviamente tiene que levantarse también de esa mala actuación que presentó frente a Estados Unidos en la primera jornada.
Pero Turquía me recuerda mucho a lo que pasó con Suiza en ese primer partido, más allá que Suiza empata y Turquía no. Pero vemos a Suiza que se destapó con los goles ya el día de ayer. Vamos a ver si le pasa lo mismo a la selección turca, que genera, que llega, que tiene muchas veces el dominio, pero que le ha faltado lo que le ha faltado a muchas otras selecciones, que es la contundencia. Pero un partido interesante hoy, porque también es justamente la posibilidad, Male, de que Paraguay se reivindique de lo que dejó de hacer en esa primera fecha. Totalmente, y ya más adelante vamos a hablar justo de ese partido entre Paraguay y Turquía, Mau, pero pensando en esto y a ver, quizás un posible escenario para esa tercera jornada, esta fase de grupos, Estados Unidos va a seguir teniendo la presión de cargar como selección anfitriona de esta Copa del Mundo y con la presión de seguir sumando buenos resultados, sobre todo por los hombres que tienes en cancha. Totalmente. Claro, porque tienes jugadores de muy buen pie, de muy buen nivel. Mira lo de Balogun, son 11 goles dentro de la selección de Estados Unidos desde que se cambió de confederación. Yo creo que eso es importante. Hoy no anota, pero termina siendo muy participativo y termina siendo un jugador muy, pero muy activo dentro de la selección de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que hacer también Estados Unidos? Preocuparse por recuperar también a Christian Pulisic. Tampoco lo vas a arriesgar a jugar este partido por ese problema que viene sosteniendo en el gemelo. Sobre todo porque está a un gol. Tiene 4 goles Pulisic. Y está a un gol importante de empatar a Landon Donovan, que tiene 5 en estas competencias. Así que será importante recuperarlo y, por supuesto, tenerlo para la etapa del mata-mata, que es más brillante. Ahora, se van a dar resultados de récords, como lo logró ya Canadá, como estás manifestando que lo logró también Estados Unidos al ganar ya su segundo partido en Copa del Mundo, gracias también al abaratamiento de algunos rivales que ahora, por ser más, pues llegan a la Copa del Mundo y que antes, por el formato que existía anteriormente, no podían llegar. Abaratar los costos de selecciones, no los boletos en el estadio, que eso siguen por las nubes. Bueno. Yo dije, abaratando la calidad. ¿A qué se refiere? Le voy a decir algo. Sonríe con CACAF, ¿eh? Victoria de México, victoria de Canadá y ahora victoria de la selección de Estados Unidos.